Hoy nos enfrentamos a un dilema tan antiguo como la propia humanidad. ¿Para qué sirve la filosofía? ¿Es un lujo intelectual reservado para académicos encerrados en torres de marfil o sigue siendo un mapa indispensable para navegar la existencia? Vivimos en tiempos de vértigo. El mundo moderno nos empuja hacia la inmediatez, el consumo, la hiperproductividad y la desconexión con lo esencial. Nos dicen que hay que trabajar más, ser más eficientes, optimizar cada minuto del día. En medio de esta vorágine, detenerse a pensar parece ser casi un acto de rebeldía. Pero, ¿qué perdemos cuando dejamos de hacernos preguntas fundamentales? Los grandes filósofos de la historia, de Platón a Aristóteles, de Kant a Nietzsche, de Heidegger a Camus, dedicaron su vida a comprender el sentido del ser, el valor de la verdad, la naturaleza del bien y el mal, la libertad, el absurdo, la angustia, la muerte. Preguntas que hoy podrían parecer lejanas, pero que siguen latiendo en el fondo de nuestra existencia. En la era de la inteligencia artificial, donde los algoritmos nos dicen qué leer, qué comprar, qué amar y qué odiar, ¿acaso no se hace más urgente que nunca pensar por nosotros mismos? Hoy tenemos el privilegio de conversar con un doctor en filosofía, un pensador cuya voz resuena con la profundidad de quienes han dedicado su vida a las preguntas esenciales. Juntos recorreremos un sendero donde nos encontraremos con Sócrates y su mayéutica, con Kant y su imperativo categórico, con Nietzsche y su martillo filosófico, con Heidegger y la angustia de existir y con Camus y la rebelión contra el absurdo. Exploraremos, además, el impacto de la filosofía en el mundo actual y su posible papel en un futuro cada vez más dominado por la tecnología, el control y el cansancio existencial. Miguel González Vallejo es licenciado en Derecho y Filosofía por la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde también obtuvo el título de abogado. Entre 2006 y 2011 fue becario de la Fundación Konrad Adenauer y culminó sus estudios de doctorado en la Universidad de Constanz, donde se graduó como doctor en Filosofía en 2011 con la tesis titulada El giro kantiano en la noción de las leyes prácticas. Ha impartido diversos cursos y seminarios sobre antropología filosófica, ética e historia de la filosofía en universidades chilenas. Además ha publicado varios artículos especializados sobre Kant y ética, destacándose temas como la autonomía moral, el amor al prójimo y la condición humana en la ética kantiana. Editor del libro La muerte de Dios, hacia una filosofía de la cruz. Así que los invitamos a hacer lo impensable en esta época de distracción constante, detenerse, escuchar, reflexionar. ¿Para qué sirve la filosofía? Tal vez la respuesta esté en el mismo acto de hacernos la pregunta. Comenzamos. El séptimo laberinto. Cero. Bienvenidos al séptimo laberinto, un espacio donde las preguntas valen más que las respuestas y donde el pensamiento es un territorio sin límites. ¿Cómo estás, Luis? Voy, excelente, con un tema que vamos a discutir hoy con el profesor que es fascinante. Muy ¿Para qué sirve la filosofía? Y esta pregunta nos la va a responder el profesor. Bienvenido, profesor. Muchas gracias por esta invitación, Eduardo, Luis, muchas gracias, como siempre. Eh, es un agrado estar con ustedes de nuevo, sobre todo ahora comenzando aquí en Chile, hoy día comenzó el semestre, así que empezamos precisamente con estas preguntas fundamentales que ustedes están formulando. Bueno, y muchas gracias por darse el tiempo de conversar sobre estos temas. Gracias, profesor. Bueno, después de esta entrevista de para qué nos sirve la filosofía, hoy, pues como es sabido, vivimos una sociedad cada vez que está más dominada por la tecnología, la productividad, la inmediatez, todo eso que comentábamos al principio. ¿Qué lugar le queda a la filosofía en este escenario? Y por supuesto a lo largo de la conversación vamos a basarnos en la visión de varios filósofos que estuvimos comentando en los días previos. Bueno, me gustaría profundizar primero en este diagnóstico. Hay un filósofo actual, contemporáneo, que se llama Byung-Chul Han, coreano-alemán. Bueno, Byung-Chul Han tiene un libro bien conocido, muy recomendable, que se llama La sociedad del cansancio.
Y es un buen diagnóstico porque ahí Byung-Chul Han dice que, contrario al diagnóstico, podríamos decir, marxista de la explotación del hombre por el hombre, él dice que estamos en una época en que lo que él llama una sociedad del rendimiento, que nos lleva a explotarnos a nosotros mismos. O sea, es decir, en nuestro afán de lograr el éxito, estamos dispuestos a sacrificar nuestra propia salud mental y corporal, nuestro tiempo, eh, en función de ciertas ideas en el fondo que no necesariamente son nuestras, sino que eh, están dando vuelta, podríamos decir, eh, en la sociedad. Bueno, y en este sentido también un elemento que hace difícil la reflexión, no imposible, es también la hiperconectividad, en el sentido de que, no sé, por ejemplo, acá en Chile se habla de el transporte público, le llamamos las micros, ¿cierto? Entonces, andar en micro, andar en transporte público, era, o en metro incluso, era en algún momento un momento de meditación, quizás para leer o quizás simplemente para ver la ciudad. Pero ahora vemos que todo el mundo en la micro o en el metro va con su teléfono celular viendo algún video, escuchando algún podcast o algo así. O sea, obviamente yo no estoy en contra del podcast, pero ¿a qué me refiero con esto? A que eh, la verdad es que eh, en todas partes tenemos pantalla, ¿cierto? Y en ese sentido tenemos la posibilidad de estar permanentemente distraídos, de estar permanentemente fuera de nosotros mismos, ¿ya? De estar permanentemente con una voz que no es la nuestra en nuestra mente. Entonces, cuáles son las consecuencias de esto en el fondo? Eh, bueno, Byung-Chul Han habla de que la enfermedad de la época bueno, esto fue antes de la pandemia, pero en realidad que la enfermedad propia de nuestra época no es tanto el virus, ¿cierto? No sé, en algún tiempo fue la peste o la tuberculosis, sino que es la enfermedad neuronal, ¿cierto? Una enfermedad producida por el exceso, ¿cierto? La enfermedad de la época sería la depresión, que tiene que ver precisamente con que no somos capaces de estar a la altura que nosotros mismos esperamos de rendimiento. Es decir, que todos en algún momento no rendimos lo que pensamos que tenemos que rendir, porque estamos agotados. También el TDAH, es decir, la distracción permanente, ¿cierto? Sí, Eh, entonces, efectivamente, hay obstáculos bastante importantes en esta época para hacer filosofía. Bueno, y eso nos lleva a la pregunta, bueno, ¿y qué significa eso de hacer filosofía o exacto. reflexionar filosóficamente? Bueno, aquí hay que hacer una distinción. Digamos, existen los filósofos profesionales, ¿cierto? Como Platón, Aristóteles, etcétera, que en el fondo lo que hacen es elaborar una teoría acerca de la realidad o acerca de algún ámbito de la realidad, ¿cierto? No sé, Platón pensó, la realidad son las ideas, ¿cierto? Los conceptos. Aristóteles dijo, no, no son los conceptos, son las cosas, ¿cierto? La sustancia, las mesas, las sillas. Digamos, otros autores, como Tomás de Aquino, dicen, no, la realidad es Dios. Bueno, entonces, o también eh, teorías acerca de cómo hay que actuar, ¿cierto? Buscar la virtud, buscar la utilidad, buscar cumplir el deber, como dice Kant. Y evidentemente son muy pocos los filósofos originales, ¿cierto? Los que son filósofos en ese sentido, ¿cierto? En un primer sentido, son muy pocos los filósofos. Ya, yo mismo no me considero filósofo, sino profesor de filosofía. Eh,
Pero por otra parte, también es cierto que Aristóteles dice que en algún sentido todos los hombres son filósofos. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿y cuándo somos filósofos? Bueno, cuando hacemos preguntas que no podemos responder, cuando hacemos preguntas esenciales, yo diría cuando estamos de duelo somos filósofos, ¿cierto? Cuando perdemos a alguien muy querido, y, o ante el fracaso, eh, cuando experimentamos nuestra finitud, cuando experimentamos nuestros límites, es un momento en que inevitablemente caemos en las preguntas filosóficas, ¿cierto? Cuando ya la pantalla no nos puede dar una respuesta, ¿cierto? Cuando ya el mundo, podríamos decir, el mundo de las comunicaciones, ya no nos puede dar una respuesta. Cuando nuestra vida está en juego, cuando sentimos angustia, cuando sentimos que nuestra vida no tiene sentido, cuando sufrimos, ¿cierto? O quizás también cuando tenemos una gran alegría, ¿cierto? El nacimiento de un hijo, por ejemplo. En esos momentos, eh, todos somos filósofos. Ahora, el problema es que ese momento puede ser muy pasajero, ¿cierto? Puede ser que yo formule una pregunta, pero muy rápidamente me olvide que formulé esa pregunta porque me distraje nuevamente con la actividad del mundo, ¿cierto? Que está muy bien, ¿cierto? Todos tenemos que trabajar, etcétera, juntarnos con los amigos, pasar buenos momentos, eh, pero lamentablemente si no hay un espacio para la reflexión serena, eh, muchas de esas preguntas simplemente van a quedar sin respuesta y vamos a vivir una vida más superficial. O sea, en el fondo, vamos a vivir sin saber realmente quiénes somos y qué es lo que realmente queremos. Eh, Porque no es tan fácil, digamos, la pregunta por la propia vocación. O sea, qué es lo que en definitiva vale la pena, ¿cierto? Mm. ¿Qué es lo que justifica mi existencia? Ya, esa es la pregunta de Camus, ¿cierto? Que dice, bueno, él dice en forma muy cruda, la verdad, dice que el único problema filosófico real es el suicidio, ¿cierto? Pero en otras palabras se podría decir, o sea, el único problema real es saber por qué mi existencia se justifica, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace que yo me levante cada mañana, ¿cierto? ¿Qué es lo que me motiva? Eh, y yo diría que dadas estas condiciones actuales, dada esta sociedad del cansancio, como dice Byung-Chul Han, ¿cierto? En que hay un mandato por rendir, por una autoexplotación, ¿cierto? Un mandato por la producción, o por la distracción permanente, eh, se hace más difícil eh, plantearse estas preguntas, pero estas preguntas siguen vigentes, Claro. ¿cierto? Y eso lo sentimos a veces con toda su crudeza, digamos, cuando realmente no encontramos una respuesta en Google, ¿cierto? Cuando no hay nada que nos pueda orientar, eh, cuando entramos en estados de angustia o depresión, eh, se hace patente esa necesidad de reflexión, esa necesidad de filosofía, pero no de filosofía académica, ¿cierto? No de erudición, no de saber datos filosóficos. O sea, también hay que hacer una distinción dentro de la academia, dentro de las universidades. También se hace poca filosofía, lo que se hace es investigación filosófica, que no es lo mismo. Ya, yo investigo sobre el pensamiento de Aristóteles, por ejemplo, lo que es muy valioso, pero yo no puedo decir ahí estrictamente que estoy haciendo filosofía, estoy haciendo investigación filosófica, ya, o estoy enseñando el pensamiento de Aristóteles.
Entonces, por eso se puede dar la paradoja de que una persona sin ninguna formación filosófica, en el fondo, haga más filosofía que alguien que se dedica aparentemente a la filosofía. Mm, interesante, sí. Sí, sí, interesante. Profesor, eh, Sí, unos días le comentaba a Eduardo, estuve conversando con el hijo de creo que el mejor profesor que yo tuve en la universidad, profesor Demetrio Wessner, que debe estar pues muy bien allá arriba, en otro me plano. alegro. Y conversando de muchos temas, sobre todo de la situación actual, él hizo una reflexión. Me dijo, mira, yo llegué a la conclusión, él es historiador también, de que todo lo que nos está pasando en estos momentos, entre guerras, hambrunas, muertes, pestes, todo lo que nos está pasando, tiene que ver con que los pensadores se fueron, los filósofos de antes ya no son, los pensadores se fueron, me dijo, y tenemos muy pocas cosas de qué atarnos. ¿Qué piensa usted de eso, profesor? Y Luis, permíteme complementar, ¿no? El autor que citó el profesor Byung-Chul Han habla de, en esa sociedad del cansancio, de que la filosofía quizás pudiera ser una vía de escape ante la fatiga existencial. Pero yo me pregunto, habiéndolo escuchado a usted hace un momento, si eh, prácticamente todo lo que fue el pensamiento filosófico, histórico, etcétera, que uno estudia o lee cuando lee la historia de la filosofía, se agotó y lo que tenemos ahora es mm, personas o filósofos de alguna manera que reciclan esos pensamientos y tratan de adaptarlos a la realidad actual sin generar nuevos pensamientos estratégicos o profundos, perdón, como lo generaban los grandes filósofos de la historia. ¿Qué piensa usted también al respecto? Bueno, son preguntas difíciles. Yo quisiera hacer primero una precisión o un comentario histórico que siempre ha pasado en la filosofía, que los grandes filósofos aparecen por rachas. ¿Ya? Es decir, por ejemplo, en el siglo IV antes de Cristo aparecieron casi simultáneamente Sócrates, Platón y Aristóteles, que después en el siglo XIII aparecen también los grandes filósofos medievales, ya entre ellos Tomás de Aquino. Que después de eso, por ejemplo, hay una, podríamos decir, la filosofía del Renacimiento casi no existe. O sea, en realidad la única filosofía que nos ha quedado ahí es la de Maquiavelo, ¿cierto? Que es filosofía política. Que después, en el siglo XVII y XVIII, aparecen una gran cantidad de pensadores, pero que de nuevo en el siglo XIX se produce un silencio filosófico, en que surgen pensadores aislados, por ejemplo, como Kierkegaard, y hay que esperar hasta principios del siglo XX o hasta finales del siglo XIX para que aparezca de nuevo Nietzsche, Husserl, Heidegger, y hay una suerte de, eh, podríamos decir, un auge de la filosofía durante la primera mitad del siglo XX, para caer de nuevo en un cierto silencio filosófico. O sea, es decir, la filosofía siempre hace un poco así, en el fondo. Ya, en este momento, si bien hay buenos filósofos, eh, yo diría que para mí el último gran filósofo es Gadamer, Mm. que murió hace algunos años, ¿cierto? Murió a los 102 años. Escribió Verdad y Método, un filósofo de la segunda mitad del siglo XX. Eh, ahora, yo no sé por qué se produce esto. Quizás la humanidad necesita tiempo para asimilar a los grandes filósofos. Y en ese sentido yo no creo que hoy día haya un gran filósofo, pero no quiere decir que no vaya a verlo en el futuro. Eso como un primer comentario. Un segundo comentario es que tampoco podemos dejar en el pasado a Platón, Aristóteles,
eh, y que hay pensadores eh, que a pesar de que ya murieron, son sumamente actuales. ¿Ya? Es decir, las grandes obras filosóficas, los diálogos de Platón, la metafísica de Aristóteles, la ética de Nicómaco, las críticas de Kant, y en el último tiempo, yo diría, las obras de Nietzsche, Ser y Tiempo de Heidegger, Verdad y Método de Gadamer, son obras que tienen una suerte de actualidad permanente. O sea, es decir, eh, yo a veces he leído a Platón, ¿cierto? Platón, por ejemplo, habla de los ciclos de los gobiernos, ¿cierto? Cómo se va desde una monarquía hasta una tiranía, por ejemplo. Y eso es como si estuviera hablando de la situación actual. Ya, los diagnósticos de Nietzsche respecto a la modernidad están plenamente vigentes. Recuerden que Nietzsche habló de la muerte de Dios, ¿cierto? Y esa muerte de Dios que Nietzsche diagnosticó a fines del siglo XIX, pero que ya era un fenómeno en su época que estaba generalizado, es decir, la pérdida de vigencia del cristianismo genera una situación que llamamos nihilismo, que es una desorientación profunda de la humanidad respecto a qué es lo que quiere y acerca de qué es la condición humana. Esos diagnósticos están completamente vigentes. ¿Ya? Es decir, las grandes obras filosóficas, no así los artículos que nosotros escribimos, que obviamente tienen poco valor, pero las grandes obras filosóficas eh, tienen esto de ser inagotables. O sea, es como, yo no sé si alguien podría decir en otro ámbito, por ejemplo, en el ámbito de la pintura, decir, no, si yo ya superé a Monet, ya superé a Van Gogh, o en el ámbito de la música, yo ya superé a Mozart, o Beethoven está en el pasado. Yo diría que no, que sería un grave error, ¿cierto? Sería soberbio decir, no, si yo a Beethoven ya lo superé, o a Chopin ya no. Ujú. Yo creo que algo pasa también así con las grandes obras filosóficas. Y en ese sentido, no, yo no estoy tan de acuerdo con esto de que los filósofos se retiraron. Ahora, quizá es pedirle demasiado a la filosofía eh, que dé una respuesta existencial. Bueno, alguna filosofía sí, otra no, pero la filosofía en el fondo siempre eh, habla en una suerte de clave hipotética, ¿cierto? O sea, como dice Ortega, ¿cierto? Que habla del perspectivismo. O sea, es decir, yo puedo decir algo y ese algo, o sea, él dice, la filosofía es como si hubiera un solo individuo filosofando a lo largo de la historia que viera las cosas desde diferentes perspectivas. Entonces, en ese sentido, eh, la filosofía obviamente puede ayudar a encontrar el sentido de la vida, puede ayudar a plantear bien los problemas, puede ayudar a tener una actitud más sabia ante la vida, más reposada, más reflexiva. eh, pero en la filosofía sigue predominando más la pregunta que la respuesta. Ya, entonces, como dice un profesor muy destacado, ¿cierto? Alejandro Vigos, dice, cuidado con confundir a la filosofía con la religión, ¿cierto? Cuidado con pedirle a la filosofía respuestas que en realidad solamente puede dar la fe, ¿cierto? Yo personalmente creo en una complementación entre la fe y la razón, entre la filosofía y la teología, si ustedes quieren, entre la fe y el pensamiento. Eh, en ese sentido, por ejemplo, la obra de Joseph Ratzinger, ¿cierto? Apunta a eso, ¿cierto? Muy claramente a eso, a un diálogo entre fe y razón que no se excluyen, que se necesitan mutuamente. Ahora, ¿por qué la crisis actual, que yo comparto que sí, que existe? ¿Por qué el nihilismo? ¿Por qué la desorientación? Eh, yo en eso suscribo las tesis de Nietzsche, es decir, cuando Nietzsche dice Dios ha muerto, no lo celebra propiamente tal, digamos. No, no está saltando
de felicidad. Él sabe que eso significa un periodo, digamos, en que ya no hay arriba y abajo, ¿cierto? En que estamos completamente desorientados. Y yo creo que lo propio de nuestra época tiene que ver con esa desorientación que nos obliga a buscar respuestas. Y ahí, bueno, está la respuesta del mismo Byung-Chul Han, en el fondo, es cercano al budismo, ¿cierto? Y el mismo Heidegger, por ejemplo, una posibilidad es la respuesta, podríamos decir, que tiene que ver con recuperar la contemplación en nuestra vida. Hay otra respuesta que es la transhumanista, que tiene que ver con buscar como una salvación, entre comillas, a través de la tecnología, ¿cierto? Superar lo humano para llegar a lo transhumano y finalmente a lo poshumano, ¿cierto? A un mundo en que la tecnología nos haya permitido superar la muerte, superar la enfermedad, superar la depresión y eso. Ahora, personalmente, eh, yo creo que sin la complementación entre filosofía y fe, ¿cierto? No vamos, por lo menos yo, digamos, no encuentro respuesta a las preguntas existenciales fundamentales. O sea, y yo diría que el gran aporte de la filosofía tiene que ver con ver los problemas, ¿cierto? Más que ver las soluciones, ver los problemas, porque muchas veces no vemos los problemas. Ya nos acostumbramos a que el mundo es como es, ¿cierto? Y no criticamos, no problematizamos, ¿cierto? No asumimos que el mundo en que vivimos hay una suerte de orden natural. Yo tuve esa experiencia cuando me doctoré en Alemania y estuve fuera de Chile por 5 años. Vi una sociedad que funcionaba distinto, muy distinto a la chilena, en que la diferencia entre clases sociales era mucho menor, en que había, podríamos decir, un piso común en materias como educación, salud, etcétera. Entonces, más allá del problema político, lo que yo quiero decir es que me di cuenta que el orden social que había en Chile no era un orden natural, era un orden posible. Eh, entonces, en ese sentido, la filosofía nos puede ayudar a tener más lucidez para ver el mundo tal como es, ¿cierto? Y para ver las diferentes perspectivas. O sea, si hay algo que la filosofía ayuda es a no ver el mundo en blanco y negro, ¿cierto? A ver los matices, ¿ya? A ponerse en el lugar del otro, ¿cierto? A darse cuenta que todo el mundo, todos nosotros interpretamos el mundo desde nuestras ciertas creencias, ¿cierto? Y que esas creencias a veces se transforman en dogmas y que eso no está bien, ¿cierto? Sócrates dice, bueno, cuando dice conócete a ti mismo, cuando la actitud socrática es precisamente estar dispuesto a revisar las propias opiniones, ¿ya? A someterlas a un examen racional. Es decir, ¿qué es lo contrario del fanatismo? El fanatismo es lo contrario a la filosofía en este sentido. El dogmatismo, el fanatismo, es decir, no, esto es así y va a ser siempre así porque yo lo digo o porque lo dice un líder, eso es lo contrario de la filosofía. Entonces, la filosofía evidentemente me ayuda a vivir mejor en el sentido de que yo puedo comprender mejor la realidad. Y eso ya es una gran ganancia. Ahora, que la filosofía pueda darme una tranquilidad existencial, yo diría que quizás es pedirle demasiado. Eh, Profesor, ya pronto vamos a tener que hacer una pauta, pero Muy Platón bien. sostenía que el conocimiento y la verdad eran la base de una sociedad justa. En tiempos de fake news y manipulación de la información, ¿cómo podemos recuperar la búsqueda platónica de la verdad? Pero bueno, sí, creo que tenemos unos minutos más para responderla. Bueno, tiene que ver un poco lo que estábamos conversando. Ustedes saben, bueno, todos sabemos que eh,
las personas tienden a encerrarse en sus propias creencias, a escuchar programas o noticias que confirman lo que la persona ya cree. Eh, entonces, en ese sentido, la búsqueda de la verdad pasa primero eh, por revisar las propias convicciones. ¿Ya? Es decir, bueno, todos tenemos creencias y convicciones, pero esas creencias y convicciones tenemos que tener conciencia que no necesariamente están justificadas, que muchas veces han sido generadas por prejuicios, quizás prejuicios que vienen eh, de generaciones anteriores, de cosas que nos han transmitido nuestros padres, nuestros abuelos, etcétera. Entonces, eh, la búsqueda de la verdad pasa primero por asumir nuestros propios límites, ¿cierto? Asumir que no somos infalibles, asumir la posibilidad del error y estar dispuesto a corregir aquello en lo cual nos estamos equivocando. Ahora, o sea, ¿es posible siquiera hacer esto? Bueno, yo creo que sí es posible, pero requiere de ciertas condiciones. Eh, y esas condiciones lamentablemente no parecen estar dadas para todas las personas. O sea, es decir, se requiere una cierta formación intelectual. Yo no digo haber leído las grandes obras de la filosofía o de la literatura, eso siempre ayuda. Eh, pero una cierta actitud, al menos de una inquietud intelectual, al menos, de querer ir más allá de lo evidente, de lo que nos parece a nosotros, ¿cierto? De lo que parece obvio, de lo que parece, de lo que a todos nos parece razonable. O sea, piensen que en algún momento una mayoría de personas pensaba que la esclavitud era razonable, ¿cierto? Que en algún momento cosas que a nosotros nos parecen ahora una, un despropósito, ¿cierto? Algo inentendible, ¿cierto? La sociedad estamental, por ejemplo. A muchos les pareció que era el orden natural de las cosas. Entonces, una buena pregunta es, bueno, ¿qué cosas que a nosotros nos parecen evidentes ahora, que son razonables, en, no sé, pues en 100 años más ya no van a parecer tan razonables? ¿De qué nos tendremos que arrepentir en el futuro? Yo mismo he experimentado, eso yo lo he dicho en clase, quizás es un poco duro decirlo, pero prefiero decirlo. Cuando yo estaba en el colegio, teníamos 16, 17 años, era un colegio de hombres. eh, Había una cultura homofóbica muy fuerte. Yo diría que todos éramos más o menos homofóbicos. Y eso ha cambiado absolutamente. O sea, es decir, nos dimos cuenta, muchos de nosotros nos dimos cuenta que era absolutamente injustificado discriminar a las personas homosexuales. Absolutamente injustificado. Eh, entonces, ¿cuál es el mérito de esto, digamos, por parte de una generación, no por parte mía? El haber al menos estado dispuestos a revisar una convicción que teníamos, una creencia. Y esa creencia cae y se cambia por otra. Ahora, no todas las creencias están en el mismo nivel. No, hay creencias que pueden ser justificadas y otras que no. Ya, y eso también, la filosofía tiene herramientas, la lógica, ¿cierto? La argumentación, la ontología, ¿cierto? Nos dan herramientas intelectuales para distinguir una creencia que es justificable y una que no es justificable. Bueno, lo que estaba diciendo en el fondo es que
si bien todos tenemos creencias, no todas las creencias pueden ser justificadas, ¿cierto? Y en ese sentido, la filosofía nos da herramientas para diferenciar para justificar o para determinar que una creencia no está justificada. Es decir, la filosofía nos puede ayudar, por ejemplo, a entender que si una afirmación X, ¿cierto? No tiene un correlato en la realidad, ¿cierto? No tiene ninguna evidencia, no puede ser demostrada o es derechamente contrario a la evidencia. eh, entonces esa afirmación no es válida. Ahora, saltarse la verdad, ¿cierto? Que no me importe la verdad, sino que me importe solo mis propias convicciones, eh, es muy grave no solamente desde el punto de vista intelectual, sino también desde el punto de vista social. Ya es muy grave instalar una creencia equivocada. Imagínense cuánto sufrimiento han causado algunas creencias, por ejemplo, racista, ¿cierto? O sexista, o homofóbica, o de cualquier signo, ¿cierto? Fanatismo de cualquier signo. Es decir, las ideas tienen consecuencias y tienen más consecuencias de las que nosotros vemos. Ya piensen lo que significa, por ejemplo, eh, bueno, ustedes que están en Estados Unidos, ¿cierto? O sea, cómo lo que significa eh, instalar como creencia, ¿cierto? Que el mundo se divide en ganadores y perdedores, instalar una ideología en el fondo que defienda la ley del más fuerte, eh, instalar relatos alternativos en cambio de los sucesos históricos. Entonces, frente al dogmatismo, frente al fanatismo, frente a la obcecación, a la obsecuencia, eh, la filosofía ofrece herramientas. Ahora, no toda la filosofía, porque si yo caigo en una filosofía completamente relativista, tampoco me va a ayudar mucho, ¿cierto? Si yo sostengo filosóficamente que todo es discurso, que no hay acceso al mundo, que no hay verdad, que todo da lo mismo. Ahora, yo diría que eso es una mala filosofía. Al menos la gran filosofía, ¿cierto? La tradición filosófica que se ha comprobado que vale, que da cuenta del mundo, nunca perfectamente, ¿cierto? Que por lo menos ve correctamente el mundo, ¿cierto? Que sus afirmaciones tienen correlato en la realidad, ¿cierto? Y en eso estoy pensando, ¿cierto? Que una formación filosófica debe estar centrada no en el filósofo de moda, ¿cierto? Sino en el filósofo cuyas ideas, podríamos decir, han pasado la prueba del tiempo, ¿cierto? Hay filósofos que en su época fueron muy conocidos y ahora nadie se acuerda de ellos. En cambio, seguimos leyendo a Platón y seguimos leyendo a Aristóteles. Bueno, es por algo, ¿cierto? Porque las bases de nuestra civilización están ahí en Platón y Aristóteles, ¿cierto? Porque lo que dice Aristóteles todavía tiene sentido hoy día, después de tantos años, ¿cierto? Porque la manera como planteó Platón, por ejemplo, el problema metafísico, ontológico en el diálogo El Sofista, es insuperable. O sea, y ese es el punto de partida, por ejemplo, de Heidegger cuando escribe Ser y Tiempo en el año 1927, que a su vez es el inicio de otra tradición, bueno, o la continuación de una tradición filosófica que es la fenomenología que sigue hasta hoy. Entonces, eh, yo creo que los que hablan de una cierta inutilidad de la filosofía, ¿cierto? Están equivocados, salvo que entendamos utilidad en un sentido, eh, digamos, demasiado estrecho, ¿cierto? Claro, no es útil eh,
para ganar mucho dinero, no es útil eh, para fines, digamos, de entretención necesariamente. No es útil en el sentido que a veces la filosofía nos va a generar dudas, nos va a ayudar a ver problemas y no va a dar soluciones infalibles. Pero si pensamos que es propio de la condición humana la búsqueda de la verdad, la filosofía en eso es insustituible. O sea, no creo que alguna inteligencia artificial, eh, no creo que algún programa computacional o algún líder político pudiera reemplazar el asombro humano, ¿cierto?, ante la realidad, ¿cierto? Y la vocación de búsqueda de la verdad, que es una vocación propiamente humana, ¿cierto?, que no le pertenece a nadie en particular. Profesor, hubo una Dígame. que me llamaron mucho la atención y yo venía tratando desde hace tiempo de explicarme el funcionamiento de una corporación transnacional. Y una de las cosas que me impresionó fue encontrar en ese libro de que escribió el profesor Han la desaparición del colectivismo, por ejemplo, el colectivo, siendo sustituido por el individualismo. Sí. Y eso es muy importante. Las corporaciones transnacionales hablan de la cultura de, por ejemplo, mm, la cultura Amazon o la cultura X de otra. El nombre Amazon simplemente por se me ocurrió. Entonces es un diseño cultural bastante interesante, bastante importante, que transmite de alguna manera la desaparición de lo colectivo y sustituido por el individualismo, ese individualismo que se afana por matarse y trabajar y hacer en la búsqueda de nada, en la búsqueda de un no sabe qué, porque es decir, a mí no me mejora mucho la vida tener una tablet, o sea, práctica, ¿no? O tener el último bolígrafo que sacó la Bic, ¿entiendes? Creo que hay otras cosas y eso a mí me parece muy preocupante cómo a través de esas culturas, esas llamadas culturas, esas subculturas, están transmitiéndole un mensaje errado a la comunidad en general. Sí, Luis, yo estoy completamente de acuerdo con lo que dices. Em, Ahora, ¿dónde están eh, las raíces de este individualismo? Bueno, es muy complicado, eh, podríamos decir, reconstruir esto, no lo podemos hacer ahora, pero sí podemos reflexionar acerca de un par de ideas acerca del individualismo. Yo creo que tiene mucho que ver con pensar, y eso, por ejemplo, Aristóteles es un pensador que por eso es tan importante, quizás el filósofo más importante de la historia de la humanidad, ¿cierto? Lo propio de Aristóteles es el que él se dio cuenta que para cada área del conocimiento se requería un método distinto, ¿ya? Es decir, que cada área del conocimiento, cada área de la filosofía, no solamente tiene un objetivo distinto, sino también un método distinto. O sea, por ejemplo, que no se puede pedir a la persona que está resolviendo un problema ético que tenga la precisión de un matemático. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? ¿Cierto? Que la lógica del mercado, ¿cierto? La lógica de la maximización de la utilidad, de ganar lo más posible al menor costo posible, es decir, de ser eficiente, eh, es valioso en su propio ámbito. O sea, es decir, sabemos que la economía centralmente planificada no resulta.
¿cierto? Sabemos que, por el ejemplo patente, ¿cierto? De la comparación entre la Alemania occidental y la Alemania oriental, ¿cierto? Que al final de, no sé, 50, 60 años, uno era un país desarrollado y otro era un país subdesarrollado. Sabemos que si estamos hablando de cómo distribuir el pan, ¿cierto? De cómo vender ruedas o vender automóviles, eh, que ahí la solución, digamos, es el mercado, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa si llevamos, por ejemplo, esa lógica a la convivencia, no sé, a la vida familiar o a la amistad, ¿cierto? Em, bueno, eso es lo que es una de las causas, yo creo, del individualismo, el pensar que todas nuestras relaciones, que las relaciones humanas también pueden verse con criterios de economicista o criterios de mercado. Porque ¿qué perdemos ahí, cierto? Lo esencial de la relación humana, que es la gratuidad, ¿cierto? El dar sin esperar recompensa, el recibir sin pensar que tengo que generar, que estoy generando una deuda, ¿cierto? Entonces, resulta que un poco lo que decía Luis, ¿cierto? Que por tener el último celular, ¿cierto? Por el último teléfono, por tener la última tecnología, por ir al lugar de moda, etcétera, yo descuido, por ejemplo, la relación con mis hijos o con mis amigos, o simplemente no quiero tener hijos porque es muy costoso, porque va a perjudicar mi bienestar, digamos, mi nivel de vida, etcétera. Resulta que eh, en el fondo me estoy perdiendo lo mejor de la vida, ¿cierto? Estoy perdiendo lo que le da sentido a la vida y en eso un psiquiatra como Ricardo Caponi, ¿cierto? Que tiene un libro que se llama Felicidad Sólida, muy bueno, yo lo recomiendo mucho. En el fondo habla eh, habla de que lo que incluso desde el punto de vista psicológico, lo que genera bienestar, ¿cierto? Son los vínculos humanos, ¿cierto? Precisamente esos vínculos que podemos perder o no cultivar por exceso de trabajo, por la autoexplotación de la que habla Byung-Chul Han. ¿Ya? Entonces, ahora, eso supone a su vez una reflexión filosófica, filosófico-práctica, ética, si ustedes quieren, pero una reflexión filosófica finalmente, ¿es cierto? Tanto a nivel individual, que es lo importante para mí, ¿cierto? Pero también a nivel social. Y ahí hay una responsabilidad bastante grande, yo diría, de quienes promueven un modelo exitista, prepotente, podríamos decir, un modelo de existencia basado en el conflicto, en la violencia. Eh, si yo promuevo eso, ¿cierto? Si yo tengo, no sé, un medio de comunicación y me dedico a promover eso, tengo una responsabilidad grave. O sea, es decir, sabemos que los discursos de odio efectivamente son efectivos, producen odio. Eh, entonces ahí hay una responsabilidad social en el sentido de estamos generando espacios de reflexión estamos dando espacios de reflexión a los jóvenes, por ejemplo, o le estamos ofreciendo un modelo eh, de competencia, de conflicto, ¿cierto? En que gana el más fuerte. ¿Cierto? Tiene que ver esto con el modelo de sociedad, con el modelo de qué es lo importante, no solamente a nivel personal, sino también a nivel social. Ahora, ¿cómo medimos esto?
Bueno, Bill Chung Han en eso tiene un punto. O sea, hay una epidemia de depresión, ¿cierto? Estamos más deprimidos que nunca, estamos más infelices que nunca. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué nuestros jóvenes, los jóvenes a los que yo les hago clase, digamos, de 18, 19, 20 años que llegan a la universidad, llegan con una fragilidad tan grande, ¿cierto? ¿Por qué no toleran las frustraciones, ¿cierto? ¿Por qué, eh, por qué la mitad de ellos tiene que tomar medicamentos, ¿cierto? Para su salud mental? Eh, Algo estamos haciendo mal. Ya, algo estamos haciendo mal, ¿cierto? Ahora, yo no digo que la filosofía sea la solución, pero sí que puede aportar a la solución. Voy a hacer un comentario nada más Sí, sí, por supuesto. yo hablé precisamente con una persona que trabaja en esa empresa y le pregunté, ¿qué hacen ustedes cuando llega la hora de que tienen que salir, cuando el turno les dice que tienen que salir? ¿Se despiden de los amigos, de los compañeros de trabajo? Y entonces yo me quedé realmente etoné, como dicen los franceses. ¿Ya? Cuando dice, no, cuando terminamos de verdad, yo agarro mi cosa y todo el mundo hace lo mismo, me doy media vuelta, dejo todo y me voy. Pero ¿cómo que dejas todo? Sí, todo como hasta el último día. Pero ¿y los compañeros? No, no, mi vida es diferente. Y Luis, Bueno, quería perdón. aprovechar también, yo Es- me pongo a pensar, em, digamos, en la época de los grandes filósofos, sobre todo los filósofos clásicos, el que quería buscar su verdad, pues tenía que realizar casi que un ejercicio íntimo, introspectivo, con alguna lectura, a lo mejor con algún maestro. Pero en estos tiempos de posverdad, donde hay tantos medios de comunicación, tantas maneras de acceder a la información, el ser humano común y corriente está expuesto a una cantidad de información, ideas, en muchos casos falsa, que genera un ruido, me imagino que interminable, infinito, donde la confusión es lo que prela. Entonces yo me pregunto, si pudiéramos traer a estos grandes filósofos, algunos de los que hemos comentado y lamentablemente otros de los que no hemos tenido tiempo de comentar a nuestro presente, ¿qué cree usted que nos dirían sobre este mundo en el que vivimos, este mundo donde impera la posverdad? Y también quiero preguntarle cómo podemos integrar nosotros la filosofía a nuestra vida cotidiana sin necesidad de ser académicos o expertos en el tema. Usted decía al principio de la entrevista que, bueno, muchas veces un profesor de filosofía no hace filosofía porque lo que está es presentándonos las grandes preguntas, la historia del pensamiento de los grandes filósofos, pero a lo mejor alguien sin ninguna profesión o sin estudio de filosofía puede estar haciendo filosofía en el día a día. ¿Cómo usted ve esa dinámica en la vida cotidiana? Porque a mí no me queda ninguna duda que la filosofía es la madre del conocimiento y es importantísima, pero hemos visto cómo no hace mucho tiempo en España prácticamente la obligatoriedad de impartir la cátedra de filosofía en muchos liceos fue eliminada. Entonces, ¿qué análisis tiene usted al respecto? bueno, respondo primero a Luis, ¿cierto? Respecto a lo que le dijo esa persona de esta corporación. Eh, bueno, Aristóteles dice en la Ética Nicómaco, dice, la amistad es lo más necesario en la vida. Sin amigos la vida no vale la pena. Eh, yo creo que Aristóteles tiene toda la razón, ¿ya? Y que ese individualismo extremo es un camino seguro a la infelicidad, porque estaremos separados en el tiempo, pero la condición humana sigue siendo la misma. Entonces, en ese sentido, hay una jerarquía de bienes, ¿cierto? Y en esos bienes, eh, la familia, los amigos, ¿cierto? Ocupan un lugar mucho más importante que la riqueza, ¿cierto? Que puede ser un medio, o que es un medio necesario. Nadie quiere ser pobre, evidentemente, pero hay que saber distinguir el medio del fin.
¿cierto? ¿Qué está al servicio de qué? ¿Qué es más importante? Eh, yo creo, Eduardo, eh, que la manera de hacer filosofía en el día a día, primero que nada, es darle espacio precisamente a lo que no me va a generar ninguna ganancia. Es decir, o sea, yo creo que todos tenemos conciencia de que para vivir bien necesitamos hacer algo de ejercicio, ¿cierto? Un deporte, un ejercicio, que si no lo hacemos, vamos a pagar un precio muy alto, ¿cierto? Cuando seamos mayores. Bueno, también la mente necesita, no solamente el cuerpo, también la mente, el espíritu humano, digamos, para vivir saludablemente, requiere espacios de soledad, de reflexión, la ociosidad de lo que hablaban los griegos, ¿cierto? El ocio es lo contrario del negocio, Mm. ¿ya? Es decir, que hay un elemento, pero es un ocio contemplativo. Eh, bueno, yo, como les he dicho, soy creyente y un espacio para mí importante, por ejemplo, es la Semana Santa, ¿cierto? En Chile hay una pausa en mi universidad, que es una universidad católica, se para jueves y viernes, y ahí hay como un espacio para un retiro, que puede ser breve, para la lectura, para la meditación, hay un cierto ambiente reflexivo que ayuda a seguir mejor el año, ¿cierto? Un momento del año en que paro y que me pregunto algunas cosas fundamentales, pero yo creo que ayuda la reflexión, pero para hacer esta reflexión también es bueno cierta formación que no necesariamente pasa por, no sé, leer la metafísica de Aristóteles, pero sí por ejemplo, leer literatura, pero buena literatura. Yo leo mucho a Dostoyevsky, como ustedes saben. Eh, He estado leyendo también bastante a un autor como Vargas Llosa, o sea, los grandes autores. Cuando hay grandes autores literarios, ¿cierto? Como el mismo Dostoyevsky, pero también en Latinoamérica, García Márquez, Vargas Llosa, ¿cierto? La lectura de esos textos, que requiere algún tiempo, eh, nos permite tomar distancia de nosotros mismos y reflexionar acerca de nuestra vida, pero también el compartir nuestra vida con otras personas, o sea, cultivar la amistad. Ahora, cultivar la amistad en el sentido de reflexionar, de compartir mi vida con otro o con otra, eh, pero en base a las preguntas fundamentales. Es decir, obviamente yo puedo tener, no sé, compañeros que para, no sé, para jugar al fútbol, ¿cierto? O para ver el fútbol, o para ir a un estadio, o algo así. Pero son necesarias también amistades más profundas, ¿cierto? En que uno tenga personas con las cuales compartir sus inquietudes más fundamentales, plantearlas, ¿cierto? Con toda honestidad, ¿cierto? Sin necesidad, sin sentirse juzgado por la otra persona. Eh, yo creo que eh, todos podemos darle un espacio a la reflexión, a la amistad, a la lectura, eh, a la pausa, podríamos decir. ¿Cierto? A que haya, no sé, al menos un momento en la semana en que yo tenga cierta libertad de decir, bueno, ahora eh, tengo un momento para, no sé, para pasear a mi perro, para leer un libro que quiero leer, para encontrarme con alguien, para rezar, para meditar. Es decir, eh, que no todo es
trabajo, producción, obligaciones sociales, que hay que ir a esta fiesta, que hay que juntarse obligatoriamente con alguien, que hay que cumplir, cumplir, cumplir. Eso es lo que termina agotando finalmente. Y como, Ya, o sea, la vida social obligatoria también puede agotar, ¿cierto? No solamente el trabajo. Bueno, también es cierto que hay momentos de la vida en que uno no puede, tiene que necesariamente, o sea, alguien que tenga tres hijos, niños chicos, por ejemplo, no tiene tiempo para nada, evidentemente, pero como, eh, y como dice sí, sí, el paleontólogo español José Luis Arzuaga, la vida no puede ser esperar el sábado para ir al automercado, ¿no? así es. Pero, profesor, André Sí. Gide decía que todo ha sido dicho, pero como lo olvidamos hay que volverlo a repetir. ¿Qué nos dicen los grandes filósofos sobre el tema de la felicidad, que es un tema en esta sociedad? Este Byung-Chul Han describe muy bien esta sociedad del cansancio, donde hay un agotamiento de la vida, de lo diario. El ser humano pues continúa buscando de muchas maneras la felicidad. ¿Qué nos dicen los grandes filósofos en este tiempo actual sobre la felicidad, sobre el sufrimiento? ¿Cómo nos ayuda la filosofía, digamos, entre comillas, como una terapia para entender la vida de otra manera? Y por supuesto usted agrega el tema de las creencias religiosas. Muchos somos creyentes también, yo me incluyo allí entre los creyentes, pero como creyentes la filosofía no nos da una respuesta definitiva. Podemos usar la filosofía para creer y podemos usar la filosofía también para descreer. ¿Cómo manejamos todo este legajo de pensamiento en esta sociedad actual que demanda tanto? Bueno, respecto a la felicidad, yo creo que lo primero que dirían los grandes filósofos, ¿cierto? Es que hay que moderar un poco las expectativas, o sea, en el sentido de que hay una felicidad humana posible que nunca va a ser absoluta, ¿cierto? Que en la condición humana siempre la felicidad y el sufrimiento van mezclados. Aristóteles ve la felicidad en la virtud, ¿cierto? Más bien identifica la vida feliz con la vida virtuosa. ¿Y qué es la vida virtuosa? Para él, la vida que se rige por la razón, ¿cierto? Y la razón es capaz de encontrar el punto medio, ¿cierto? En cuanto a cosas tan aparentemente triviales como cuánto comer, cuánto beber, cuánto trabajar, cuánto descansar. Pero él también ve la virtud, ve la amistad como una virtud, es decir, ve la felicidad en el encuentro con el otro, ¿cierto? Con el encuentro con el amigo, como parte de la felicidad humana, asumiendo también todo el costo de toda la precariedad de la vida humana. Los filósofos cristianos como Agustín, que es más bien un teólogo, pero es filósofo también. Bueno, Agustín dice esta famosa frase en las confesiones, ¿cierto? Nos hiciste para ti, Señor, ¿cierto? Nuestro, y nuestro espíritu nunca va a estar tranquilo hasta que no descanse en ti. O sea, también él sitúa la felicidad en la amistad, pero en la amistad con Dios, ¿cierto? Como la gran amistad de nuestra vida. Eh, Hay un filósofo contemporáneo que es Camus, ¿cierto? Que es existencialista, que defiende la idea de que la vida es un absurdo, o sea, que la vida en el fondo no tiene sentido, y habla del mito de Sísifo, ¿cierto? Él interpreta el mito de Sísifo. Y el mito de Sísifo dice que, promete, que Sísifo fue condenado a llevar una piedra eternamente, digamos, a llevar una piedra hasta la cumbre de un cerro, y que la piedra va a volver a caer. Y todos los días Sísifo va a tener que volver a llevar la piedra hasta la cumbre del cerro y que la piedra va a volver a caer y ese es el castigo. Y Sísifo es comparado por Camus, ¿cierto?, con el obrero, con el trabajador contemporáneo, ¿cierto?, que
todos los días tiene que hacer lo mismo, ¿cierto? Él dice lunes, martes, miércoles, ir al trabajo, volver del trabajo, ir al trabajo, volver del trabajo, comer en la casa, dormir, ir al trabajo de nuevo. Pero él, a diferencia de lo que podríamos pensar, dice que esta actividad humana aparentemente sin sentido, ¿cierto? A pesar de eso, somos dueños de nuestro destino, es decir, cómo afronto la vida, ¿cierto? Si la afronto con un ánimo, podríamos decir, derrotista, o si asumo mi destino, ¿cierto? De manera creativa, y termina diciendo algo que a mí me gusta finalmente, que dice, hay que imaginar a Sísifo feliz, Mm. ¿cierto? La felicidad tiene que ver con que me hago dueño de mi destino, y quizás Sísifo va feliz cuando va de vuelta después de haber llevado la roca y que la roca ha vuelto a caer, pero tiene que esperar al otro día para llevarla de nuevo. Ahora, em, bueno, Nietzsche, por otro lado, también en una línea similar, también habla esto del amor fati, ¿cierto? Del amor al destino, ¿cierto? No solamente las cosas me pasan, sino que yo los acepto, digamos, acepto la alegría, acepto el sufrimiento, ¿cierto? Y vivo mi vida de manera heroica, así como si se pudiera volver a repetir eternamente. También el mito del eterno retorno. Ahora, yo personalmente le creo más a Aristóteles y le creo más a Agustín, ¿cierto? Sin negar que Nietzsche y Camus, ¿cierto? Tienen visiones que son geniales, indudablemente. Nadie podría negar eso. Yo tiendo a pensar que la felicidad tiene que ver con el encuentro con las personas queridas, ¿cierto? Con el encuentro personal, gratuito, profundo, generoso. Eh, a veces en la universidad, en la vida universitaria, hay una pelea, hay peleas, digamos, por eh, quién es el jefe, quién tiene más publicaciones, quién tiene más grados, quién gana más plata, etcétera. Son peleas mezquinas, pero que son muy comunes en la vida universitaria. Eh, pero frente a eso, o sea, si uno pensara, a ver, si uno hace el ejercicio, como dice Heidegger, del ser para la muerte, ¿cierto? Si uno pensara realmente en la propia muerte, en el momento de la muerte, de la propia muerte, yo no creo que a mí me preocupe cuando, el momento en que me esté muriendo, yo no sé, no creo que me preocupe mucho el número de artículos que alcance a publicar o la jerarquía que alcance en la universidad, o no sé, o cuánto gané en relación a mi colega, si mi colega ganó más o ganó menos. Eh, yo creo que en esa circunstancia uno va a pensar, bueno, va a pensar en su mujer, va a pensar en sus hijos, va a pensar en sus amigos, en sus padres, eh, en las experiencias más significativas, y esas experiencias significativas son de encuentro con otra persona, de encuentro quizás con una idea, incluso con una idea que me conmovió, que me llevó a pensar, que me llevó a ver mejor las cosas, ¿cierto? Pero sobre todo el encuentro personal, el encuentro con, bueno, con Dios, ciertamente, pero con los demás, ¿cierto? Con las personas que queremos. Eh, entonces yo diría, por eso que Aristóteles, por un lado, y la tradición cristiana, por otro, dan una muy buena respuesta al problema de la felicidad, asumiendo que la felicidad humana es limitada, ¿cierto? Como todo lo que hacemos. O sea, esperar vivir en un mundo ideal, eso no tiene ningún sentido. Así Ya, o es. sea, tiene que ser una felicidad, y en eso Nietzsche tiene razón, ¿cierto? Una felicidad que asuma tanto el sufrimiento como las alegrías. Y, profesor, Eh, bueno, hemos sí, lamentablemente llegado al final de lo entiendo perfectamente. este recorrido de ideas que nos lleva a una conclusión ineludible. La filosofía entonces sigue siendo un faro en la oscuridad, una herramienta no solo para que comprendamos el mundo,
sino para resistirlo, también transformarlo, Así habitarlo, es. de manera que lo hagamos de una forma auténtica, como dijo Nietzsche, quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Quizás la filosofía sea precisamente eso, ¿no? El arte de encontrar nuestro porqué en este mundo. Pero muchas gracias por esta conversación iluminadora y a todos ustedes por aventurarse con nosotros en esta exploración del pensamiento con el profesor. Nos vemos en un próximo episodio del Séptimo Laberinto. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, gracias. Luis. Muchas gracias, Luis y Eduardo, por esta invitación y cuenten conmigo cuando lo necesiten. Muchas gracias, muy Que tengan un amable, muy buen profesor. día. Hasta luego. Hasta luego.